lo que se tiene que analizar básicamente es lo siguiente. Las normas que juegan acá son básicamente el Código Procesal Penal y el Código Penal. Hay una correlación entre las normas. El Código Penal establece un menú de delitos y sobre cada delito establece una pena mínima y una pena máxima. Por ejemplo, un homicidio tiene 8 años de mínimo, 25 de máximo. Pero los otros delitos menores, los delitos más chicos, tienen escalas penales menores. Para entender más o menos cómo funciona esto, tenemos que recurrir al Código Procesal Penal para ver cómo se resuelve la situación de una persona cuando es detenida. Básicamente, en el artículo 169 están reguladas las excarcelaciones. Lo que establece es, podrán ser excarcelados por las cauciones previstas todo detenido cuando, en principio, la pena que tenga prevista el tipo penal, la figura penal, en el máximo no supere los 8 años de prisión. Luego hay otras hipótesis en las cuales procede la excarcelación, por ejemplo, pena mayor de 8 años al sujeto que pueda corresponderle una pena de ejecución condicional. Si una pena va de 2 a 8 años, pero se estima que por la falta de antecedentes y por las condiciones de la persona le va a caber una pena de ejecución condicional, el Código prevé que sea excarcelable. Y hay otras hipótesis más que ya son un poco más específicas para casos donde el procedimiento está más avanzado y demás. La excarcelación es un derecho que tiene una persona que está sometida a proceso penal. La norma general, podríamos decir, la pauta básica, es que toda persona tiene derecho a afrontar el proceso en libertad, por el juego de algunos principios generales del derecho, como la presunción de inocencia, que llevan a que la persona sea concebida como inocente hasta que una sentencia firme lo declare culpable. Si a mí me imputan un delito, me atribuyen la comisión de un delito y el proceso está en marcha, se mantiene mi estado de inocencia. Es decir, no se puede presumir mi culpabilidad porque haya alguna que otras circunstancias que rodean al hecho que puedan hacer pensar que probablemente yo haya sido el autor del delito. Esta presunción de inocencia es una garantía de orden constitucional. Está avalada por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, que se incorporan a la Constitución, que forman parte de lo que se llama plexo constitucional, conjunto de normas constitucionales, que son los tratados como Pacto de San José y todos los tratados internacionales que rigen en materia penal. Es decir, la presunción de inocencia impera aún dentro de la tramitación del proceso. Luego, si a mí una condena me sindica como autor de ese hecho, allí es donde el principio de inocencia, digamos, cede. En algunos casos se puede recurrir la sentencia, se puede ir a una cámara de apelaciones, si es un juicio correccional, se puede ir a la casación provincial si es un delito criminal. Se requiere en principio, para tener por deshecho, por destruido este estado de inocencia, una sentencia firme. Si una persona no tiene antecedentes penales, es decir, es primario, si una persona tiene arraigo dentro de la ciudad, si una persona no presenta indicios de que va a evadir el proceso, el principio general es que la persona afronte el proceso en libertad. Esta garantía, que es lo que muchas veces a la gente le suena como un exceso de garantismo, esta garantía hay que analizarla no para el caso puntual de encontrar a una persona con cosas robadas, como generalmente ocurre. Hay que analizarla en términos más amplios, hay que analizarla en términos generales de la población. Mañana, a mí, a usted, a cualquier vecino de la calle,
le pueden atribuir la comisión de un delito. Es el papel del fiscal investigar si usted efectivamente cometió el delito, es el papel del fiscal promover la acción penal y es el papel de un juez determinar que usted efectivamente cometió un delito y que por ese delito le corresponde una pena. Hasta tanto esa pena se imponga, el estado de inocencia persiste. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Hay un clamor popular que pareciera pedir un mayor rigor en lo que son las medidas cautelares. Se llaman medidas cautelares porque son una medida de cautela, es decir, una medida para asegurar la sujeción de la persona al proceso. Esto, que parece como un exceso de garantismo, un exceso de postura en favor de quien viene imputado, es la única garantía que tiene el habitante del país frente a cualquier exceso del Estado. Acá lo hemos visto en época de la dictadura, es decir, estamos afortunadamente a muchos años ya de lo que fue el proceso militar, pero allí se vivió sin las garantías constitucionales. Hoy, lo que exige un Estado de Derecho es que las garantías constitucionales se respeten. Cuando hablamos de garantías constitucionales, hablamos de garantías que están en la Constitución y en el ordenamiento normativo. El artículo 144, por ejemplo, del Código Procesal Penal establece, 140, 144, establecen que la persona afrontará el proceso en libertad. Este es el principio general. La excepción está dado con penas muy elevadas. Por eso, cuando yo hablo del artículo 169 del Código Procesal, hago hincapié en que las penas que tengan un máximo de 8 años habilitan la libertad de las personas en tanto dure el procedimiento. Esto es coherente, concordante con el Código de Nación, Código Procesal de Nación, y con la normativa en general vigente en todos los países donde, digamos, las normas garantistas funcionan. Estaríamos en un régimen totalitario si por una simple presunción pudiéramos detener a una persona.